tal, chicos? Un video más. Esta vez ya entramos al mundo de las derivadas. Al fin, un tema muy bonito. Bueno, chicos, eh, estos videos son universitarios, ustedes ya saben, está en la lista de reproducción de Cálculo 1. Ya también mañana o pasado mañana publicaré ya en la lista que por fin lo aperturaré, que es la lista de Cálculo 2, que vamos a empezar con integrales. Bueno, previo a esto deben saber ya todo lo que es los cursos de pre, ¿no? Trigonometría, álgebra, ya debes dominar para estos temas. Si no, vas a sufrir un poco, pero igual, siempre explico algo despacio, hago un repaso si por ahí te has olvidado, pero si no, te sugiero que veas los videos anteriores, ¿sí? Por favor, de trigo y álgebra, son los más importantes sobre todo. Bueno, vamos con las derivadas. Este primer video vamos a hacer lo que son derivadas, la definición sobre todo. Y el próximo aplicaremos justamente ya las propiedades básicas, las elementales. Pero ahora vamos a hacer lo que es la definición. A ver, ¿cómo se define una derivada? Bueno, hay varias maneras. Mira, puedes escoger cualquiera de esas dos. La primera dice límite, ¿no?, de una abreviación de x cuando tiende a cero, o delta de x cuando tiende a cero, es cuando la función de x más el delta de x menos la función de x entre la variación de x. Ya, te puede asustar a simple vista, pero ahorita lo vamos a aplicar y vas a ver que es sencillísimo. Esta de acá, la primera, se utiliza sobre todo cuando ves gráficos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una variación, ¿no? Cuando varía, ¿no? Sube, se incrementa, y ahí te voy a explicar. Y esto es la que más se utiliza por el ojo, ¿no? Porque ayuda al ojito, ¿no? El límite de h cuando tiende a cero de una función x más h quiere decir que aumentó, ¿ves? La función aumentó un h menos la función original entre el h que aumentó. Ya está. Esta es la definición, ¿no? Profe, y usted dirá, profe, ¿y ahí qué tantas cosas con la derivada? Profe, ya definición, todo, pero ¿para qué me sirve? ¿Qué lo utilizo? No entiendo, profesor. ¿Qué es la derivada, no? Bueno, a simple vista, si te das cuenta, mira, ¿qué es? Es una división, o sea, es un cociente, o sea, es una razón. Ah, ya. Es una razón, ¿sí o no? Sí, pues. Ah, ya. Por eso te digo que eso se demuestra o se explica mejor la demostración, ¿no? La definición en gráfico. Es un poquito largo, pero es muy bonito. Ahora te lo estoy reduciendo por factor tiempo, nada más. Pero bueno, la derivada es una división, ¿no? En otras palabras, la derivada es la pendiente, ¿no? La pendiente de una función en un punto X. O sea, siempre que tú tienes una gráfica y te piden hallar la recta tangente, la recta normal, necesitas el punto y una tangente, ¿sí o no? Sí. Y para hallar la tangente, ¿qué necesitas? La pendiente. Ahí está la derivada. Para eso sirve. Ahí utilizas la derivada. En cualquier función, ¿no? Que tengas un puntito y quieras pasar una recta y quieras hallar la recta, la ecuación de la recta de esa tangente o de la ecuación normal, ojo que ya lo vamos a ver también más adelante, vas a necesitar la pendiente. ¿Y cómo es la pendiente? Con la derivada. Pues la derivada es la pendiente. Ah, ya, y tú ya sabes, geometría analítica, que también voy a más adelante voy a abrir. Entonces, eso ya sabes ya. Si te das cuenta, la derivada es un incremento. Cuando aumenta, disminuye. Por eso que se llama, esto se aplica bastante en razón de cambio, ¿no? Y en aumentos. Ya te vas a dar cuenta más adelante cuando veamos la aplicación. Pero mira, no te olvides, mira, este es un incremento, ¿ves? Cuando una función aumenta algo, ¿no? Igual abajo. Ya lo vas a ver, bueno, para un próximo video lo voy a explicar gráficamente más bonito. Pero a ti, ahorita te interesa la definición y que sepas que es la pendiente. Más adelante, cuando hagamos extremos relativos, ¿no? También ahí vamos a utilizar esto, la pendiente, ecuación de la recta tangente, ecuación vector normal, derivadas. Ya vas a ver, no te preocupes, calma, calma. Ajá, cabello oscuro, muy bien. Ya está, esta es nuestra definición. Ahora, es la notación de la derivada? Bueno, son varias notaciones, ¿no? Depende de los matemáticos que la han descubierto. Son varias notaciones, ¿no? No sé si se verá, pero acá hay una comita, ¿no? F' de x es igual a y', o derivada de x entre igual a derivada de y en x. Ya está. Cualquiera puedes utilizarla, son iguales, no te preocupes. Si ves esta de acá, quiere decir que es derivada. Si ves esta de acá, es derivada. Cualquiera, la que mejor tú te ubiques. En muchos libros aparece esta de acá, la tercera. Y la gente se trauma. No, normal, tú no te preocupes. Pero yo, a mi comodidad, para mí, ya si tú quieres, utilizo como quieres. Para mí, prefiero la segunda, aquí, con su comita arriba, ¿ves? Para mí, se me hace más sencillo mi ojito, mi charinga. Así que ya sabes. Ahora sí, vamos a empezar
con los problemas. Así que ahora sí, ya sabes, quiero que se pongan salvajes. Ya saben, salvajes. Muy bien, claro, así, eso, ya, ahí está. Me han venido a visitar muchos salvajes hoy día. Muy bien, así me gusta. Ahora sí, arranquemos, empecemos. Mira acá, mira la pregunta número 1. Tengo la función y igual a una constante por x. Y me dicen, entonces, la derivada de y es igual a la constante. Bueno, lo primero que hay que hacer es demostrar. Hay que demostrar. ¿Cómo se demuestra? Con la definición, pues. Ahora lo vamos a utilizar todo esto. Pero como yo te dije, ¿cuál es la más usada? La que se recomienda usar. Esta de acá, por el ojito. Nada más, por el ojito. Cuando son problemas gráficos, conviene esta. Te guías mejor, ¿no? Por las diferenciales. Ya bueno, ya después explicaré eso, no te preocupes. Ya, profe. Ya, profe, esta es la definición de derivada. Sí, esto es igual a una derivada. Ya, profe. Y que si yo aplico esto, ¿eso es igual a la derivada? Sí, esto es igual a la derivada. Ah, ya, profesor. Entonces, esto de acá, cuando tú aplicas esto y te sale, eso ya va a ser igual a la derivada. Ya, profesor. Entonces, tengo que demostrar con eso, sí, las propiedades que vamos a ver en el próximo video, todo se demuestra con esto, nada más. Pero ya no vas a hacer lo mismo, pues no, ya no vas a hacer esto. Ya no vas a utilizar lo mismo. Ya de frente aplicas las propiedades, como los productos notables. Tú no vas a estar multiplicando, ¿no?, los polinomios si no aplicas de frente las fórmulas de productos notables. Igual acá. Primero se demuestra y ya después aplicamos lo demostrado. Ahorita va a ser con ejemplos. Entonces, mira, si yo aplico el límite de todo esto que es la definición, esa es la derivada. Entonces agarramos así. Mira, entonces vamos a hacer. ¿Quién es mi función? Esto, Cx. Ya, lo voy a reemplazar. Lo voy a reemplazar, ¿no? Mi f de x más y. Tú ya sabes, mi f de x. El y lo puedes poner como f de x. Entonces, esta es mi función. Pero acá, ¿qué le tengo que hacer al x? Mira, ¿qué le tengo que hacer al x? Aumentarle h. Eso tú ya sabes, ¿no? Polinomios, funciones, eso tú ya sabes. Cx más h menos la función original. ¿Quién era la función original? Cx. Ya está. Ya está. Lo apliqué, la definición, nada más. Ya apliqué la definición, ¿viste? En la función. Ah, ya, este es mi f de x, ya sabes, este es mi f de x. Sí, profesor, ya está. Lo primero le agrego un h, ¿ves? Donde vea x le agrego h, x más h ya está agregado. Y le resto la función original, ¿no? Que es esto, es x. Recordar que el y es f de x, ojo, no olvidarte, funciones, allá debes saber, imagino, ¿no? Para llegar acá. Entonces, en vez de poner f de x, ¿no? Pongo c de x, que es lo mismo que ya está. Aquí agregado con un h, nada más, eso es todo. Ahora operamos, vamos a operar, nada más. Operemos. Entonces, aquí sería c de x menos ch. Ya está, c de x más ch. Ya está. Ah, pero mira lo que te gusta. ¿Qué pasó acá? ¿Se van o no se van? Se van, pues, profesor. Exacto, se van. ¿Qué te queda? CH sobre H. ¿Qué pasa con los H? Se van. Ah, ya. ¿Viste? Se fueron todos. Se fueron toditos. Ya está. Se fueron y simplemente me quedó C. Nada más. Me quedó C. Ahora, por propiedad de límites, tú ya sabes que el límite de una constante es la misma constante. Ah, ya, profesor. Entonces la derivada va a ser C. Ya está. Comprobado. ¿Viste? Ah, ya. Ya, profe. Ya está, ya. Ya, profesor. Muy bien. Le entendí la fórmula, ¿no? La primera propiedad demostrada. ¿Cómo se demuestra? Por definición. Así de fácil. Definition. Siempre agregar un H al original. Nada más. Le restas la original y entre H. Ya está. Así de fácil. Ya, profesor. Sigamos. Mira el problema número 2. Vamos a mostrar esta, la más poderosa, la que se utiliza bastante la propiedad. Tengo una función igual a x a la n. Si yo derivo, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué dice? El exponente pasa adelante, pero el que queda se le resta 1. ¿Ves? Esta propiedad de derivadas es fundamental.
pero hay que demostrarla. Vamos a demostrarla. Esta demostración es un poquito larga, ¿no? Hay para la parte negativa y para la parte positiva. Nosotros vamos a demostrarla para la parte positiva. Ya la parte negativa te lo dejo como tarea. O si me lo pides en videos, ¿no? Si me pides en comentarios, lo puedo hacer. No te preocupes. Ok, entonces vamos a utilizarlo para la parte positiva, para los naturales, ¿sí? Para los positivos. Para los positivos voy a aplicar esta propiedad que está acá, que tú ya sabes, obviamente. Cocientes notables, mira, mira, mira. Cocientes notables, ya está. Entonces ya sabes, todo es con la propiedad, ¿no? De definición, con la definición nada más, no aplicar ninguna propiedad, vamos a demostrar. Ya está. A ver, entonces, si la función es x a la n, entonces aquí vamos a poner, ¿no? Ya, bueno, lo voy a poner, como es la primera vez que enseño, lo voy a poner así, para que te guíe, ya después ya no. Como son demostraciones, hay que ponerlo mejor, porque si no te me traumas y te vas y dice el profesor, no entiendo nada, mejor me voy a otro canal. Ya está. Entonces, ¿aquí qué pongo? Aquí pongo, ¿qué te lo pongo? ¿Qué te lo pongo? Ya sabes ya. Entonces pongo x, pero x solo, no, x más h. Ya sabes, porque he aumentado h según la propiedad, y la definición, perdón, elevado a la n. Y aquí la función normal, que es x a la n, ¿viste? Solamente se le agrega un h. El problema es después, cuando operas tiene que ser ordenado, si no te pierdes. Ya está. ¿Qué hice? ¿No? A la función que está aumentando le resté la original. Ahí está, ¿este es la original? ¿Es la original? Y aquí simplemente le agrego un h, siempre un h. Al x le agrego, ¿es? Doble valen, ya está. Ahora, si no sabes esto, no vas a poder hacer esto. Bueno, también se puede hacer por combinatoria, ojo, también, sí, claro que sí sabes, ¿no? Cómo se hace un binomio al cuadrado, al cubo, a la cuarta, eso tiene, triángulo de Pascal y todo eso, también, bueno, después lo vamos a ver también. Pero para mí, más sencillo es hacerlo con cocientes notables. Mira, ¿acaso te das cuenta que el x más h vendría a ser como tu x y tu x al n no vendría a ser como un n? Sí, profesor, sí. Entonces, ¿podemos aplicar esta fórmula o no? Sí, ya. Entonces, mira, pero yo tengo esto de acá. ¿Qué pasa si este x menos y pasa a multiplicar? ¿Lo dejo solo o no? Sí. ¿Y tengo todo esto? Sí. Eso es lo que vamos a hacer entonces. Mira, mira y tranquilo, no te me emociones, ya sabes. Ese de acá es como si fuera tu x, ya sabes. X más h es como si fuera tu x y tu x como si fuera tu y. Entonces, mira, mira lo que vamos a hacer, Miraculous. Ya, vamos a poner primero este x menos y pasa, pasa, ¿sí? Va a pasar por allá. X menos, X más H, perdón, X más H y menos X. Ya está. ¿Te diste cuenta o no te diste cuenta? Esto es como si fuera mi X, ahí está. Entonces, abajo que debo tener X menos Y, o sea, X más H menos X, acá está. ¿Ves? Y al costado esto pasa a multiplicar y tengo que poner todito esto, pero no olvidar que tu X es X más H, mira, tu X es X más H y tu Y es X, nada más. Si ya entiendes todo eso, no te vas a perder. Así que, normal. Ya está. Entonces, vamos a comenzar a hacerlo. Ya sabes, mira, despacito nomás, si no te me pierdas, no te me pierdas, por favor. Vamos a poner corchetito para que te ubiques mejor y ahora sí, vamos a trabajar. Ya. ¿Quién vendría a ser mi x al n menos 1? Mi x más h, mi x más h, ya está. X más h, x más h, ya está. X más h, todo esto elevado a la n menos 1. Ya está, ¿viste? Solito. Así es. Más, ahora este mismo, el x más h, pero elevado al n menos 2 por el y. Pero ¿quién vendría a ser mi y? Mi x. Ya, ya. Ya, profe, ya le estoy entendiendo. Sí, sí. Te lo explico despacio, aunque se supone que tú ya debes saberlo. Ojo, Ya está. Las demostraciones siempre son así, un poquito tediosas, pero cuestión de acostumbrarse, nada más. Ya está. Y ahí está, ¿viste? Ya lo estamos haciendo. Ya estamos acá, ¿ves? De ahí, ¿quién sigue?
lo mismo, más, ¿no? X más H al N menos 3 por Y al cuadrado, y así, 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 sí, hasta el final. ¿Quién es el último? Y. No, pero en nuestro caso, X. Muy bien. X. Ya está. X a la N menos 1. Ya está. Muy bien. ¿Viste? Esto de acá lo hemos transformado en todo esto. Ah, perdón. Perdón. Aquí faltaban los puntitos suspensivos porque sigue. Obviamente sigue. Así que ya sabes. Obviamente sigue. Entonces no te preocupes, ¿ah? Es cuestión que prestes atención nada más y va a salir todo. Ya está. Ahora sí. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí. ¿Qué dice? Pasé el denominador a multiplicar. No te confundas. Mi X es mi X más H y mi Y es mi X. Ahí está. ¿Ves? Reemplaza y es lo mismo. Ya, profesor. Ya está. Pero mira acá. ¿Qué pasó acá? Mira, mira, mira. Justo esto es lo que quería llegar. Mira, mira. ¿Qué pasó acá? Ah, ¿se fue o no se fue? Sí, se fue, profesor. Y de pasadito aquí más se fue. Ah, ya. ¿Te acuerdas que hicimos límites? La idea es que se va de la indeterminada, el que causa que abajo salga cero. ¿Quién era H? Ya se fue, pues. Ya se fue el que causaba que salga H. Ah, ya, profesor. Bacán, profesor. Bacán. Ya está. Se fue. Se fueron todos, así que sé feliz. ¿Qué es lo único que me queda? Lo único que me queda es todo eso, pues, ¿no? Todo eso. Me queda todo eso. ¿Y qué es todo eso, profesor? Ya, pues, eso es X más H, ¿no? Elevado a N más 1 más X más H, elevado por X y así, 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 hasta N. Todo eso es lo que me quedó, nada más. ¿Por qué? Porque se fueron todos los de acá. Y eso es lo que yo quería. ¿Por qué, profe? Ya, ahora sí, ya puedo aplicar mi propiedad. No, ya puedo aplicar el límite, ya lo puedo aplicar. Espérate, déjame acá un ratito, no te me apures, por favor. Déjame acá, ya está. Toques, al toque lo acabo, ya está. Así que ya sabes, ¿eh? No cambies de canal. Ya, ya está. Ya está. Y eso es lo que nos quedó. ¿Viste? Eso es lo que nos quedó. Ya está. Y ahora, profesor, ¿qué hacemos? Ya. Ahora simplemente aplique el límite. Aplique el límite cuando y tiende a cero. Ya, perdón, cuando h tiene cero, reemplaza donde veas h 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya, profe. Si reemplazo, ¿qué me queda? X al n menos 1 por x al n menos 2. Pero con esta x, ¿qué se vuelve? N menos 1. ¿Por qué? Bases iguales, exponentes se suman. Se supone que acá hay uno. Ah, y lo mismo va a ocurrir acá. Y en el sigue, todos hasta x menos 1. Ah, o sea, va a quedar x elevado a la n menos 1 más x elevado a la n menos 1, ¿no? Ya, más x elevado a la n más 1 y otra vuelta, así. El truco es que te des cuenta cuántas veces va a estar elevado. Ah, ¿cuántas veces va a estar elevado? Fácil, ya está. Fácil. ¿Te acuerdas cositas notables? ¿Cómo da ahí los números de términos? Divides n entre 1, n. ¿Te acuerdas? Dividías los dos exponentes y salía el número de términos. Ah, ya. N entre 1, n. ¿Cuántos términos tiene? N. ¿Cuántos términos entonces hay acá en todo esto? N. Ah, si son n términos, ¿cómo se pone? Ya, pues, profe. Suma y se pone n términos. Nada más. Oiga, profe, ¿por qué? ¿Por qué pasa? Primaria. Ah, si tienes dos términos iguales, ¿qué pones? Ahí está, x más x, 2x. Si son 3, 3x. Si son 4, 4x. Si son n, nx. Lo mismo. Como son iguales, pones lo mismo, pero te fijas cuando términos son, ya deducimos que son n términos, entonces pongo n, pues. Ah, ya.
Y ya demostramos esta propiedad importantísima, pero muy importante, de derivadas, ¿no? Derivar de una función elevada a una potencia. No te olvides porque esto lo vamos a aplicar en el próximo video, pero ya de frente, full problemas. Ya, profe. La 3, vamos a hallar esta derivada, pero utilizando la definición. Ya sabía, todo, hoy día es todo con definición. Nada más que con definición. Ya, profe. Entonces, ahora sí, ya te ubicaste. Las demostraciones siempre son tediosas, pero este es más facilito. Entonces, aquí x más h, ya pongo la original, 5 por todo eso, la función original, pero ya no pongo x, ¿qué voy a poner? X más h. Y tengo que estar elevado al cuadrado. Y menos la original. Y la original sí es 5 por x al cuadrado. Así de fácil. Ya está. Bien, profesor, bien. No te olvides, cuando hay un menos, siempre el paréntesis por si las dudas. Después te mareas y no te sale. Ya está. ¿Ves? Estamos resolviendo esto, pero por definición. Cuando lo hagamos con las propiedades, obviamente es mucho más rápido. Es bien rápido por las propiedades. Pero eso ya después lo vamos a ver. Así que ahorita, definition. Porque hay unos problemas en las universidades que primero te piden por definition. Pues, claro. Ya está. Ahora sí, a resolver. Vamos a resolver. ¿Cómo se resuelve? Fácil, como uno normal. Ya se acabó acá lo difícil. Acá tienes que tener orden, nada más que orden. Así que ya sabes, solo orden. Ya, profe. Vamos a aplicar el orden. Vamos a aplicar binomio al cuadrado, ya sabes, el primero al cuadrado, ya, ¿para qué repetir? ¿No? Ya. Más 10, xh, más 5h cuadrado. Ya está. Ya multipliqué el 5 de frente también. Ya está. Como te repito, ya acá ya, estos son cosas que tú ya debes saber, así que lo hago rápido, son operaciones algebraicas conocidísimas que tú ya debes saber. ¿No? Ya está, ¿ves? Ahora sí, simplifiquemos, a ver quién se nos va o quién se queda. Vamos a ver, mira, 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 a ver, ya, ya está, perfecto. Nadie más se va, nadie más se va, profe. ¿Seguro? A ver, fíjate bien, se fue, ya está, sí, aparentemente nadie se va. Profe, pero faltó alguien, profesor. Ah, te diste cuenta. Claro, pues lo hice a propósito. Acá hay un más uno, ¿sí o no? Claro, pues claro, recuerda, está toda la función más uno. Ah, ya. A ver, quería ver si te das cuenta. Muy bien. Pero igual, ahora sí, se va. ¿Quién se va? Los unos también se van. ¿Quién más se van? Los 5x al cuadrado. Ya está. ¿Qué es lo que me queda? 10xh más 5h cuadrado sobre h. Botamos las h también de pasadita. Botamos las h, ¿no? Un h aquí, un h acá. Y lo vamos a botar las h. Ya está. Botemos las h. Ya está. Se fueron casi toditos. ¿Qué es lo que a mí me queda? A mí me queda simplemente el límite, ¿no? ¿Qué me queda? El límite. Restemos. Espérate, déjame. ¿Qué te queda? Ya está. 10x más 5h. Ya está. Eso es lo que te queda a ti. Nada más. Ajá. Que sí, profe. Claro, eso es lo que te queda. Rebobinemos. Operé el binomio al cuadrado. Se fue. Se fueron los unos. Se fueron las h's. Como él tiene h cuadrado, quedó una. Y solamente tengo esto. 10x más 5h. Bueno, aplicamos propiedad de límite. Introduzco el 0. 5 por 0, 0. ¿Qué me queda? 10 acas. Ya está. Se acabó el problema. Entonces, la derivada de eso es 10x. Se acabó. La derivada de 5x al cuadrado más 1 es 10x. Haciendo por definición. Entonces, con propiedad es ya más fácil, pero eso es la próxima clase. Así que ya sabes aplicar definición, mira cómo lo haces.
¿Es un poquito más largo? Sí, pero no es difícil, es cuestión de ordenarte. Tienes que ser ordenadito y conocer las propiedades básicas del álgebra. Si no, estás perdido. Ahora sí, vamos con la pregunta número 4. Mira, todo por definición, ya sabes, todo lo estamos haciendo por definición. Nada más que por definición. Ya la próxima semana, o el próximo video, perdón, ya pura propiedades, nada más. Ya está, vamos otra vez. Derivar eso, pero por definición. Ya sabes, donde veo X pongo X más H, ¿no? Aquí sobre todo en la primera vez. Ya 3 menos 2, pero acá tiene que ser un X más H. Ya está. Y en el otro, acá sí tiene que ser igualito, porque es la función original, ¿ya? O sea, 3 menos 2X sobre H. Ya está, ¿viste? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí, no he hecho nada más. Y ahora, profe, ¿cómo resuelvo esto? Ya hemos nosotros visto límites normales, sino límites algebraicos, donde está Kakashi. Sí, ya has visto mi video, pues, ¿no? Ya. ¿Cómo se resuelve esto? Multiplicando por cuánto? Por su conjugada. Ah, verdad, profe, me había olvidado. Ya sabes, poner raíces conjugadas. Entonces pongo la misma raíz, ¿no? Pongo la misma raíz, ya está, X más H, ya está. Pero ya no voy a poner con menos, ahora que pongo con más, porque es la conjugada, pues, obvi, ya está. Ya 3 menos 2X, ¿no? Y abajo lo mismo, hago lo mismo, para que no se altere, obviamente, X más H, ya está. Más raíz de 3 menos 2 acas, ya está. Perfecto. Entonces, mira, le he multiplicado por su conjugada. Por su conjugada. Ya está, ya. Ah, ya, por su conjugada. Sí, por su conjugada. Eso tú ya lo sabes de límites, ya, obvio. ¿No? Ya lo sabes de límites. Ya. Ahora sí, si haces la conjugada, ya sabes, se va a ir. Se va a ir. Perfecto. Vamos a resolverlo ahorita mismo. No te preocupes. Ya está. Entonces, mira, atento. Esto es una diferencia de cuadrados. Se van las raíces y ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Te queda 3 menos 2x más h ya. Cuando se va la raíz, que menos 3 se va, te queda más 2x, menos 2x se va. ¿Qué te queda? Entonces lo único que te queda arriba, ¿qué es? Menos 2h. Ya eso tú ya sabes, no lo voy a hacer. Se supone que ya lo sabes. Ya está, menos 2h. Ya está. Entre h por... ¿Ya estás viendo ya? Sí, profe, ya la vi. Como yo siempre he dicho, la idea es que se vaya la indeterminada, el que hace que salga cero. ¿Y quién era esa? El h. Y ya, pues, logré que se fuera ese h que tanto me molesta. Ya está, muy bien. Sigamos, ya estamos por terminar. Calma, paciencia, paciencia, ya está. Ahora sí, ya está. Muy bien. Nos quedó eso. ¿Qué pasa con las h? Ya sabes lo que nos gusta. Simplemente que se vaya, que se vaya, que se vaya. Ya está. No se van las H. Ya está. Ahora simplemente define, mete el H, ya está, reemplaza y se acabó el problema. Se acabó. Que sí, profe, claro, se acabó el problema. Ya está. Mira, si H sale 0, sería menos 2x. Raíz cuadrada de menos 2x más raíz cuadrada de menos 3x, 2 raíz cuadrada de 3 menos 2x, ¿sí o no? Pero acá hay 2, se va, ¿qué te queda? Menos 1 sobre raíz cuadrada de 3 menos 2x. Nada más, se acabó el problema. Ya está, ¿viste? Menos 1 sobre raíz cuadrada de 3 menos 2x. Menos 2 acas. Ya está, terminamos. Derivamos esto por definición, con propiedades mucho más fácil, obvi, pero estamos haciendo el primero por definición, porque en la universidad a veces te dejan tarea, pero hacerlo por definición, ¿no? En los exámenes también te piden definición, ya sabes, pues. Entonces hemos definido, ¿no? Hemos resuelto por definición
Cuando es así, esta forma, una cuadrática, ahora una raíz, y ahora vamos a hacer una fracción. Ya sabes, esto no es difícil, lo único que hay que tener es orden, solamente orden. Si no tienes orden, ya nos perdemos y ahí sí viene el problema. Vamos entonces, mira, como te digo, acá hay que ser ordenado por definición, pero antes de definir, esto lo puedo todavía, lo puedo reducir un poquito, porque así, si lo trabajo así como está, voy a sufrir. Y no quiero sufrir, no quiero. Ya, entonces, si no quieres sufrir, vamos a operarlo un poquito más. Ya está. Yo me doy cuenta que esto lo puedo pasar a un número y una fracción, y lo puedo descomponer en dos fracciones. Ya, bacán. Como se supone que tú ya sabes, esto es 1 más raíz de, raíz con raíz, oye, salvaje, ya está, fracción, arriba sale 4 acres, ya está, ¿viste? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí, multiplica y te va a dar lo mismo. Ah, ya. ¿Para qué? Para no estar resolviendo así, porque así es más complicado. Yo sé lo que te digo. Ahora sí, reemplazando en la definición, aquí, ¿no? X más H, voy a ponerlo. Mire ese monstruo. Pero, ¿cómo lo voy a poner ahora? ¿Cómo es mi nueva función ahora? Es 1 más, por las puras no he hecho eso, ¿sí o no? Más 4x, pero el x ya sabes que va más h siempre. Y abajo sobre 1 menos 2 igual, ¿no? X más h. Ya está. Ah, ya, profesor. Ya la estoy viendo. Y todo esto menos la original. Y en la original, sí, ahí sí, pongo lo normal. Pongo nuevamente lo mismo, ¿no? Cuidado con lo pone con paréntesis para que no te pierdas. 1 más, ya sabes, acá ya es sin H, lo original. Ya está. Ya está, ¿viste? Ajá, se ve feo, ¿no? Un monstruo, dices. Sí, aparentemente está feito, pero no te preocupes. Es cuestión de operar y tú ya sabes esto. Mira, de frente se van los unos, por el menos, ya está, ya. Vamos, ya está, ya. Ah, sí, al ojal nomás. Ahora hay que operar esto. Vamos a resolver. Ya acá acabamos con la definición, acá solamente es resolver esto ya tú lo haces, pues, ¿no? Se supone que ya sabes, ya. Multiplicas en cruz, ya los unos ya se fueron, ahí te das cuenta que se va a ir, uy, ya está, solamente es, acá lo separo, lo saco el H para no marearme, ya está, y ahora sí, aquí le aplico todo el poder, ya está. Aquí abajo me va a quedar reduciendo ya, operando todo eso rápidamente. Espérate un momento, un corchetito, ya, para que sea más bonito. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ya le puedo poner una fracción. A ver, operando todo esto, arriba me sale 4H, abajo me sale el producto de ellos dos, que no lo voy a multiplicar, lo voy a dejar así nada más, tal y como está. ¿Para qué me voy a matar? ¿No? Menos 2 por X más H por 1 más 2X. Lo estoy operando por las puras, ya está. Ahí está. Ya está. Eso es todo. Ya está. Y ahora, ¿qué hago? Mete el límite, pero antes te diste cuenta. Siempre y en todos los límites, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que buscar? ¿Qué es? La indeterminada. Chao. Y ahora sí, con total confianza, reemplazo. Reemplazo. Ya está. Reemplazo. ¿No? Voy a reemplazar x0, que me sale 1 menos 2x, ¿no? 1 menos 2x y 1 menos 2x. ¿Y eso qué es? 1 menos 2x al cuadrado. Y arriba, ¿qué me queda? 4. Ya está, así de fácil.
y sencillo. Nada más. Esto ya es algebraico, como te digo, pues, ¿no? Ya esto es algebraico. 4 arriba y cuando h vale 0 te queda 2, 2x. Y lo mismo, cuando son lo mismo, se pone al cuadrado. Tú ya sabes eso. Tú ya sabes eso. 1 menos 2 sacas al cuadrado. Ya está. ¿Viste? Entonces, esta fracción derivando resulta esto. Pero estamos aplicando definition. Ya está. ¿No? Definición. Acá tienes que tener tu ojo de halcón. ¿Ah? Facilito, se van los unos, ¿no? Acá 4x, acá también se va a ir, si te das cuenta, y sale 4h. Pero mira, aquí lo acomodamos para que sea más fácil, porque si no hago esta acomodación, sí voy a trabajar, pero ya no, ya. Me voy a estresar. Ya está definido. Entonces, mira, hemos definido primero, ¿qué hemos hecho? La propiedad básica elemental de la constante, ¿ya? Muy bien. De potencias, que son las que más se utilizan. Después te demostré, ¿no? Justamente la potencia, cómo sale, con definición, potencia, raíz cuadrada, fracción, y ahora vamos a definir, vamos a resolver la derivada, pero con definición de ¿no? De una función trigonométrica, ¿ya ves? Claro, tiene que ir un poco de todo, pues si no, pues el chiste, ya está. Muy bien. Siempre aplicando la fórmula de definition, ya sabes. La fórmula de definition, nada más. Eso es todo. Ya está. Profe, lo mismo, no te hagas problemas. No te hagas problemas. Ya está. Muchos hacen problemas, no. Inclusive con lo normal, muchos se traban. Este es facilito. Regla la cadena, ¿qué cadena? El ojo, ¿no? Ya la próxima clase vas a ver, ¿eh? Ya vas a ver cómo lo hago ya. Cadena, te da el ojito, nomás tu Sharingan y ya está, tu Sharingan, ya sabes, tu Sharingan. Y ya está, nada más. Ya. Ahora sí, vamos a reemplazar. Sería seno, ¿no? Seno, seno. Ya. Espérate. No me apures, no me apures. Ya. X al cuadrado, pero como es el comienzo, X más H, pues hay un H que varió, que aumentó. Esto al cuadrado, menos 1. Menos la original, y la original sí es la normal, ¿no? Seno de X al cuadrado, menos 1. Ese sí, ese sí. Ya está. ¿Viste? Ya está. Facilísimo, senos. ¿Qué he hecho, profe? Simplemente hemos reemplazado el h aquí y la función original. Ya está, esa es la definición, eso es todo, nada más. Eso es todo, qué tanto escándalo. Claro, pero ahora sí tienes que saber, ¿no? Así como acá tienes que saber descomponer fracciones, ¿no? Remultiplicar y todo aquí también, ¿no? Racionalizar, ¿no? Por conjugato. Acá también tienes que saber tus funciones, tus identidades trigonométricas, pues, ¿no? Si no, ¿cómo? Tienes que saber tus identidades, pues, obvio. Ya, si no, no sabes. Ya, mira, resta de senos. Qué fácil. Pues tú ya sabes. Tú ya sabes una resta de senos, ¿sí o no? De suma a producto, de producto a suma. Eso tú ya sabes. Temas. Ya. Seno de x menos seno de y, que es igual. 2 coseno de la suma entre 2 por el seno de la resta entre 2. Ya está. Muy bien. Vamos a hacerlo. Entonces aquí sería 2 coseno, ¿no? De la suma de los dos números, de los dos ángulos, perdón, ¿no? Suma este ángulo más este ángulo, sería menos 2 de frente nomás, más x al cuadrado, menos 2 perfecto, más x al cuadrado, menos 2 ya está, y todo eso sobre 2 todo eso sobre 2 ya está, todo eso sobre 2 no te preocupes, ahorita lo pongo, ya está, y acá, ahora por el seno, ya está. Si en el otro de la suma, aquí va a ser la resta. ¿Ya? ¿La resta de quién? De los mismos, pues entre 2. Ya está. Si restas, primero tienes que resolver el binomio al cuadrado. Sí, pues profe, tengo que resolverlo.
A simple vista se van los ojos, los unos, ¿sí? Se van los unos, resolviendo el binomio al cuadrado, te sale x al cuadrado, más 2xh más h al cuadrado, ¿sí? Se va con este x, exacto. ¿Qué te queda? Simplemente te queda 2xh más h al cuadrado. Ya está. Ya está. Perfecto. Muy bien. Hasta ahí, todo bien, ¿sí o no? Sí, hasta ahí, todo bien. Ya. Ah, profe, acá no la ha cambiado, ya, ahí te lo cambio, no te preocupes. Aquí también puedo de una vez aplicar, no, a lo mejor no, porque si no te vas a perder y después ya no sé, mueres. Ya está, entre 2 y arriba ya sabes que me quedó, ¿no? Me quedó x al cuadrado, x más h al cuadrado. Espérate, todo al cuadrado, más x al cuadrado, menos 2. Ya está. Espacio para ti, lo puedo hacer rápido, pero mejor no. Después te me pierdes y después me echan la culpa. El profe no sabe enseñar, es un salvaje. Ya, ya está. ¿Viste? Ah, ya, profe. ¿Y ahora, profe? Ya, pues fácil. Vamos a separar. ¿Por qué? Porque solamente hay un H. ¿Y te acuerdas cuando hicimos límites trigonométricos y tal? Ahí está Itachi con su Sharingan. ¿Te acuerdas la propiedad? Seno de H entre H, cuando tiende a cero, es 1. Mira, acá hay seno y acá hay H. Acá hay seno y acá hay H. ¿Lo podemos juntar? Sí. Acá no hay H, no. Ah, ya. Profe, pero acá puedo aplicar la fórmula de frente. Ah, ¿tú crees? Sí. Claro que sí. Ah, espérate, espérate, no te emociones todavía. Todavía no te emociones. Pero ya, mira, el límite lo va a separar para el coseno y para el seno. ¿Está bien? Sí. Aplica el límite acá. Ya, cero x al cuadrado más x al cuadrado, 2x al cuadrado, menos 2x sobre 2. Sácale 2, ¿qué te queda? X al cuadrado menos 1. Ya está. ¿Listo? De frente nomás. Ya está. Entonces, ¿aquí qué te queda? 2 por el coseno de x al cuadrado menos 1. Ya está saliendo, ¿viste? Qué bonito, ¿sí o no? Ya está saliendo ya. Ya está saliendo. Ya está. Y acá todavía me falta eso, profesor. Me falta eso. No te preocupes. No te preocupes, acá va a salir. Aquí va a salir. Espérate, espérate, me estoy olvidando. Ya. Acá abajo, ¿quién está? H. Y acá arriba está seno. Ya está. Ah, mira, esto lo puedo separar, ¿ah? Lo puedo deshomogenizar, ¿ah? Ya te hacer para que se vaya el 2 y te quede en función de esto. Ah, ya, profe. Lo voy a acomodar acá. Mira, lo voy a acomodar, ¿ah? Ojo. Así que atento, ¿ah? Una acomodación así bien, bien salvaje. A ver, acá sería h más x. Hx más, a ver, separando, y está h al cuadrado sobre 2. Ya está, ¿viste? Simplemente lo he deshomogenizado, y ya está. Ya está. Ah, ya, profe, ya lo estoy viendo, ¿eh? Ya lo estoy viendo. Pero ahora, para que lo veas mejor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sepáralo, lo factorizo. Ya, muy bien. Ya estamos por terminar, así que tranquilo. Ya estamos por terminar. No, acá voy a factorizar h. Voy a factorizar h. Saco el h. ¿Y qué me queda cuando saco el h? Me queda x más h medios. ¿Ves? Le he factorizado el h. Ya está. Profe, ¿y para qué hago eso? Para que veas, mira. H, 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 H. ¿Ves? Propiedad, ¿sí o no? ¿Pero qué te falta? Me falta esto. Ponle, pues. Ponle. ¿Le pongo? Claro. ¿No se altera? Ah, si no se altera, ponle, multiplícalo, pues. Y no se va a alterar. Ya, ya, profesor. Ya le entendía. ¿Ves? Ahí está. Ahí está. Y para que no se altere, le multiplico por lo mismo. X
más h medios. Ya está. ¿Ves? Límites trigonométricos, tú ya sabes, ¿ves? Tú ya sabes, ¿sí o no? Ya hemos hecho esto, si no, revisa. Ah, ya, mira, H, mismo ángulo. Ahora sí, aplico el límite y ¿qué te sale? Esto sale 1, acá te sale este 0, 0 más X, o sea, todo esto de acá, ¿cuánto te sale? X. Todo esto de acá, ¿cuánto te sale? X. Ya está. Entonces se acabó el problema, pues. Aplicando límites, sale X, para acomodarlo, lo pongo acá y ya tengo la derivada de eso. Mira, qué bonito. Profe, no entendí. Esto es propiedad, pues, ¿te acuerdas? Seno de X entre X cuando X tiende a 0, se va 1. Reemplaza H0, 0 entre 2, 0. Más X. Todo esto quedó X. Acá está. Y le he puesto adelante, nada más. ¿Viste? Qué bonito, mira. Bonito problema. Ya la próxima semana vamos a ver estos problemas, pero con propiedades. Nada más que con propiedades, ya no definición. Definición es para que conozcas, para que veas, para que sepas cómo resolver. ¿Sí? Acá muchos aplican regla de la cadena. ¿Qué cadena? Sale rápido, no ya vas a ver, ya vas a ver, no te preocupes. Tu Sharingan. Acá nos hemos demorado un poco por las que definiciones son larguitas, ya sabes, tienes que conocer muchas cosas, ¿no? Así que espero les haya gustado, chicos. Ya saben, nos vemos. Cuídense, chicos. Pasen la voz a sus compañeros. Suscríbanse y vean, ¿no? No sean flojos, ¿ah? Vean, vean. No es que yo veo entre una y me voy. No, vean. Ya saben, nos vemos. Chao. Chao, chicos. Cuídense. Hasta la próxima. Se vienen integrales. Ya saben, se vienen integrales. Chao.